Qué suerte tiene el PP, ¿eh? Qué suerte tiene. Resulta que el día que pactan con Vox para sustituir a Mazón, el día que llegan a un acuerdo, secreto porque no lo conocemos, pero que llegan a un acuerdo con la extrema derecha, con la ultraderecha, para gobernar en Valencia, ese mismo día el juez decide meter en la cárcel a Ábalos y a Koldo. ¿Para qué queréis más? Y ahí van dos claves del día. ¿Que el PSOE tiene un problema? Sin duda. Lo tiene de credibilidad y lo tiene de apoyos parlamentarios. Lo hemos visto en la votación ayer sobre el techo de gasto. Ahora bien, en el gobierno dicen que aguantan hasta 2027. Y lo dicen creyéndoselo. No hasta verano, hasta 2027. No sabemos si lo harán finalmente o intentarán hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas, pero lo dicen dentro. Dicen que Ábalos no tiene nada, que si tuviera algo ya lo habría soltado y que la única bomba que hemos conocido, lo único que se ha filtrado realmente, lo que hemos sabido, es de una supuesta reunión en un caserío entre Sánchez y Otegi, que hasta Otegi ha negado. Nadie se atreve a dar las fechas, además del supuesto encuentro, porque dicen en el entorno del presidente que el día que lo hagan se va a comprobar que todo es un invent cruzando las agendas. Ahora os cuento todo esto. Antes, el resumen de sonidos de la jornada. Estos son las voces que han protagonizado las últimas 24 horas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Hoy decimos en Venezuela, no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria. Entonces que amenazamos a Iberia. El gobierno nacional, en una decisión soberana, le dijo a las empresas, si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad. Y listo, no hay problema. Sudán es el infierno en la tierra. Los charcos de sangre que dejan las matanzas pueden verse desde el espacio. 25 millones de personas en grave inseguridad alimentaria, más de 12 millones de personas forzadas a huir en la mayor crisis de desplazamiento del mundo y el uso de la violencia sexual como arma de guerra tampoco tiene precedentes. ¿Y saben quién está detrás de la principal fuerza genocida en Sudán? Emiratos Árabes Unidos. Es imposible reducir la desigualdad si no abordamos la vivienda. Es la fábrica hoy de desigualdad en España. Lo digo yo, que soy ministra de Trabajo y les podría dar datos de empleo, de salarios mínimos. Esta tarea es urgente. No hay un horizonte halagüeño si fiamos todo el crecimiento económico a la potencia del turismo con escaso valor añadido y al sector inmobiliario y a su especulación, porque se hace a costa del sufrimiento de millones de personas. Es aquí donde hay que invertir para tener un futuro mejor y no en gastos militares. Esa es la mejor vacuna frente a los nostálgicos ignorantes que plantean que hace 50 años se vivía mejor. Senyories, si esta cambra m'atorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Sí, señorías, pedir perdón. Vox está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido Reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura. Ha estat més pensant en passar l'examen que li sometia Vox que en presentar el seu programa. Un pacte absolutament ocult, una factura que al final haurem de pagar els valencians. Habiendo sido el resultado de la votación, 53 sís, 45 noes, habiendo obtenido el candidato, por tanto, la mayoría absoluta, queda elegido presidente de la Generalitat el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca, de acuerdo con el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía. Miren, la jornada de hoy es ilustrativa de lo que está siendo esta legislatura.
Por un lado, la precariedad parlamentaria del presidente es total. Hoy ha vuelto a constatarse el bloqueo de la legislatura con la imposibilidad de sacar adelante la senda de estabilidad y, por tanto, los presupuestos. En consecuencia, ni cuentas públicas, ni leyes de calado, ni proyectos de ninguna clase. Por otro lado, el calvario judicial acompaña incesantemente a un presidente obsesionado con que un juzgado de Madrid o de Badajoz, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo arrojen alguna novedad que afecte a su futuro político. Lamentablemente, en todo lo que tiene que ver con él, hay sombra de corrupción. En su origen, con las primarias, que nadie sabe cómo pagó, y aquellas urnas escondidas tras una cortina. En la moción de censura que por lo visto negoció con Otegi y defendió como adalid de la regeneración democrática el mismísimo José Luis Ábalos, hoy entrando en la cárcel. Modo de proceder del Partido Socialista en todo momento, colaboración con la justicia, contundencia y transparencia. ¿Cree usted que Ábalos debería dejar su escaño? Mire, yo lo que le puedo decir es que no se puede dar más credibilidad a las personas que se encuentran imputadas que a la verdad. Así que, insisto, esa es la posición del Partido Socialista, total contundencia, total colaboración para acabar con algo que nos hace daño como país, que es la corrupción. Ay, buenos días, queridos amigos. Bueno, gran jornada para la prensa hoy, porque no todos los días se da una noticia que ocupa 5 columnas de periódico. Hoy todas las portadas están dedicadas íntegramente a la entrada en prisión de Ábalos. El juez envía a Ábalos a prisión, dice el periódico El País. Ábalos y Koldo a prisión, dice el ABC. El corazón del sanchismo sigue entrando en la cárcel, dice el periódico El Mundo. Ya está. Con esto damos por entregada esta mañana la portada más florida. Se la damos directamente a los editorialistas del periódico El Mundo. Esta mañana, con ese titular, el corazón del sanchismo sigue entrando en la cárcel, y la fotografía de José Luis Ábalos mientras entrevista a Ábalos antes de entrar en prisión. En Europa podemos llegar a Begoña. Llegar bien llegados, insinúa el exministro, que asegura que la esposa de Sánchez hizo gestiones para influir en el rescate de la aerolínea. Claro que Hidalgo habló con ella, dice en una entrevista concedida a ese periódico. También llevan el Congreso, que ha tumbado el techo de gasto y deja en una minoría absoluta al gobierno. Y luego, ya en pequeñito, Llorca consigue el apoyo de Vox y pasa página en la era Amazon en la C valenciana. Un pequeño titular que resume que el PP ha vuelto a pactar con la extrema derecha. Una vez más, sí, a pesar de los miedos que dice les infunde, que van a por ellos, que la extrema derecha está conquistando los caladeros de voto de los conservadores y que les está sumiendo en una posible derrota electoral, como decía el otro día José María Aznar. Va a por nosotros. Vox está atacando los principios constitucionales y además va por nosotros, a por el Partido Popular. Bueno, pues ahí le veis llegando a un acuerdo. Ni La Razón se ha atrevido a tanto. Vox apoya a Pérez Llorca, que se desmarca de Mazón, dice el periódico La Razón. Eso sí, todos eluden poner las siglas PP en la portada. Pérez Llorca no es un señor que ha aterrizado allí llegado de una nave espacial. Es el representante del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Pacto entre Vox, la extrema derecha, y el Partido Popular. Bueno, pero para La Razón el tema sí más destacado es la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Ingresan en prisión mientras Sánchez teme las consecuencias, dice el periódico La Razón. El instructor apunta en su resolución que en caso de condena las penas no serían inferiores a 10 años. Riesgo extremo de fuga y dinero en el extranjero. Ese es el motivo por el cual se han decretado las prisiones, dice el periódico La Razón. Mientras tanto, el empresario Aldama asegura que se vio con el ministro Ángel Víctor Torres y que aportará pruebas. Dice que pudo percibir parte de los 10.000 euros que le daba a Koldo, dice el periódico La Razón esta mañana en su portada. Bueno, la más florida sin duda es la del periódico El Mundo, que lo dan todo, pero es que la prensa en Madrid lleva dándolo todo toda la legislatura. Yo comprendo que resulta agotador, y especialmente para los que seguimos la actualidad,
de esta forma tan intensa, que a vosotros os pasa un poquito como a mí, que sois demasiado aficionados. Y no somos ni la mitad. Ayer estuve en la fiesta de Infolibre. Ayer se celebraba el aniversario de la fundación de ese diario digital, entonces asistieron un montón de personalidades. Entre ellos estaba el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pude estar conversando un rato con él. Estaba el ministro también, Óscar Puente. Me pareció ver a Óscar López también por allí. Había numerosos representantes de medios de comunicación. Bueno, el caso es que, claro, esto era la comidilla, pero la gente vive con una intensidad tan extraordinaria que todo esto de la política, aquí en Madrid, en la Corte, lo de ayer sí que eran los oscuros callejones de la Corte madrileña, que estaban reunidos en esa fiesta, en esa conmemoración, en ese aniversario de Infolibre, y allí, imaginaos los corrillos. Estaba todo el mundo obsesionado con hacer cálculos hipotéticos sobre lo que puede ocurrir o no con el gobierno, si caerá o no caerá, si aguantará esto o no, porque claro, Ábalos entra en prisión y ha pasado esta noche, su primera noche en la cárcel, y por primera vez seguramente se ha dado cuenta de que le podría pasar lo mismo que a Bárcenas. En teoría entra en prisión a la espera de la vista, pero el juez puede decretar que siga en prisión después de la vista, así que igual esto encadena 10 años. Y esta noche seguramente los fantasmas han estado acechando a José Luis Ábalos y a Koldo. ¿Se pondrá nervioso? ¿Tiene información? En el gobierno creen que no. Aseguran que no tiene nada, que si tuviera algo ya lo habría contado. Y ponen como ejemplo precisamente este asunto del caserío, donde han patinado, según ellos, absolutamente, formidablemente. Y lo cierto es que el propio Otegi lo ha desmentido, se ha desmarcado, ha dicho que esa reunión nunca ha existido, que es completamente falso. Por cierto, quien sí se ha reunido con Otegi en algunas ocasiones ha sido Zapatero, para sellar el proceso de paz, y en otras ocasiones. Y da la impresión, y esto es intuición, pero por las conversaciones, por lo que estuve ayer olfateando entre las diferentes personalidades que estaban allí, da la impresión de que en el gobierno están muy confiados de que cuentan o van a seguir contando con el apoyo, desde luego del PNV, pero también de Junts. Se respira eso, se respira. Bueno, el caso es que todo esto está encima de la mesa, como digo, en una mañana en la que los periódicos tienen mucho concentrado en sus portadas. Ayer lo que sí que escuchamos fue la reacción del líder de la oposición. Mientras que desde el Partido Socialista y desde el gobierno vimos a la ministra Elma Sainz, decía, no se puede dar credibilidad a las cosas que dice Ábalos, porque como está señalando ahora Begoña Gómez, soltará alguna de las perlas con las que está amenazando. ¿Tienen realmente información que pueda comprometer de verdad al gobierno de España, a Pedro Sánchez? Dice Elma Sainz que no se le puede dar credibilidad. Yo lo que le puedo decir es que no se puede dar más credibilidad a las personas que se encuentran imputadas que a la verdad. Así que, insisto, esa es la posición del Partido Socialista, total contundencia, total colaboración para acabar con algo que nos hace daño como país, que es la corrupción. Bueno, así se defendía Elma Sainz, pero claro, esto forzó la comparecencia de Feijóo, que señaló a Pedro Sánchez después de la entrada en prisión de Ábalos. Dice además que la debilidad del gobierno es manifiesta, que se ha visto en la votación precisamente sobre el techo de gasto, que ha perdido el gobierno. Junts, Vox y el Partido Popular votaron juntos para tumbar ese techo de gasto, y dice que además todos los caminos conducen a la responsabilidad de Pedro Sánchez, que es la manzana podrida del cesto. En consecuencia, ni cuentas públicas, ni leyes de calado, ni proyectos de ninguna clase. Por otro lado, el calvario judicial acompaña incesantemente a un presidente obsesionado con que un juzgado de Madrid o de Badajoz, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo arrojen alguna novedad que afecte a su futuro político. Lamentablemente, en todo lo que tiene que ver con él, hay sombra de corrupción. En su origen, con las primarias, que nadie sabe cómo pagó, y aquellas urnas escondidas tras una cortina. En la moción de censura que por lo visto negoció con Otegi y defendió como adalid de la regeneración democrática el mismísimo José Luis Ábalos, hoy entrando en la cárcel. Pero la mayoría de españoles no debemos callar
ni permanecer anestesiados. No es la primera vez que convoco a la gente a posicionarse en la calle. Y no creo... Y ahora está convocando una manifestación precisamente buscando visibilizar en la calle la oposición al gobierno. Bueno, ha vuelto a mencionar lo del caserío. Esto tiene mucha gracia porque nadie dice cuándo se produjo esa supuesta reunión. Pretendidamente era para lanzar la legislatura. Eso sí, lo que se ve es que el Partido Popular respira por la herida de la moción de censura constantemente, que no ha asumido todavía la legislatura y están permanentemente... Es verdad que ya es irónico que defendiese esa moción de censura alguien como José Luis Ábalos, que por cierto, en aquel año dijo Mariano Rajoy, contestó precisamente a Ábalos diciendo, para dar lecciones hay que tener un expediente limpio. Y ya se estaba intuyendo por dónde iba la cosa. Pero en todo caso es verdad que esto, la herida del Partido Popular es extraordinaria. Bueno, pero volví a aludir otra vez Núñez Feijóo a la supuesta reunión en la que se habrían encontrado Pedro Sánchez y Otegi. Lo han desmentido todos. Lo ha desmentido Otegi, lo ha desmentido Pedro Sánchez, y nadie ha aportado además ninguna prueba de cuándo se produjo esa supuesta reunión. Porque en ese momento se podrán contrastar las agendas y se podrá ver dónde estaba Otegi ese día, dónde estaba Pedro Sánchez. Será muy fácil de comprobar. Por eso no quieren hacerlo público. Pero es que Otegi, que no se caracteriza además por haber mentido, y que tiene bastante buena información, decía, esto es una invención, otra fake news de las que se lanzan en Madrid. No, es rotundamente falso que existiera tal reunión. Yo creo que tengo acreditado una cierta credibilidad delante de nuestro pueblo y de nuestro país. He dicho en muchas ocasiones en su programa también que yo no es que no haya estado con el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no he hablado nunca con él. Y por lo tanto, bueno, aquí lo que se trata es de mentir y de mentir descaradamente. Pero yo quiero que la gente haga un ejercicio de memoria. Nosotros lo hicimos el sábado en Bilbao. Y recuerde el 11M. Aquí hubo gente que mintió y sostuvo la mentira para ganar unas elecciones. Pues los mismos están ahora haciendo exactamente lo mismo para tratar de alcanzar el gobierno del Estado. Y claro, cuando alude al 11M, alude directamente al periodista que ha publicado esta noticia. Es que ha sido El Español de Pedro J. Ramírez. Y lejos de reconocer que a lo mejor ha metido la pata creyendo a Ábalos y a Koldo con esa hipotética reunión, sigue con la linde hacia adelante. Sigue disparando todavía con el asunto de la supuesta reunión de la que se hace eco hasta Núñez Feijóo. Bueno, faltan datos, desde luego, como para sostener ni siquiera como hipótesis esa supuesta situación. Bueno, mientras tanto también, claro, ayer, qué suerte. Decíamos antes, qué suerte tiene el Partido Popular, tiene una suerte, resulta que el mismo día que pactan con Vox para sustituir a Amazon, el mismo día que llegan a un acuerdo con la ultraderecha de la que alertaban hace 24 horas. La ultraderecha que hace 24 horas, los mismos periódicos que hoy aplauden ese acuerdo, decían que el PP había decidido empezar a desmarcarse de la estrategia de Vox, que estaban empezando a entender que les comían la tostada. Bueno, pues el mismo día que llegan a un acuerdo, PP-Vox, ese mismo día, a la cárcel Ábalos y Koldo. Ya tenemos las portadas confeccionadas, totalmente ocupadas, totalmente repletas de titulares, y relegando a la letra pequeña el acuerdo. Pero bueno, ayer vimos al candidato del PP, cómo era investido presidente de la Generalitat, vimos su discurso, sus primeras palabras para las víctimas de la Dana, pidiendo perdón, pero también señalando al gobierno de España. Senyories, si esta cambra m'atorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Sí, senyories, pedir perdó. Si finalment sóc elegit president, demanaré perdó en nom de la Generalitat Valenciana, però exigiré el mateix a les altres administracions, per totes les vies que siguin possibles. Un govern, vull insistir, el govern d'Espanya, que encara no ha reconegut ningú error, no ha donat explicacions, no ha assumit cap responsabilitat
cosa que jo crec que es deu de fer des de la més absoluta humilitat. O sea que el gobierno de España tiene que reconocer los errores desde la absoluta humildad, dice con todo el rostro de hormigón el sucesor de Mazón en el gobierno de la Generalitat. Y por supuesto, lo que ayer intuíamos, así titulábamos además el programa, sucedió. Vox dio su apoyo al Partido Popular en Valencia, porque todo esto es escenografía. Cuando hace unos meses anunciaron que rompían con los gobiernos del Partido Popular, que no había posibilidad de entendimiento ni posibilidad de encuentro, pues era otra teatralización más. La derecha y la extrema derecha se entienden perfectamente y no nos olvidemos, los líderes de Vox salen del Partido Popular, nacieron en el Partido Popular, crecieron en el Partido Popular y durante años cobraron del Partido Popular. Bueno, pues ayer Vox mostró su apoyo al PP. Una vez más. Señor Pérez Llorca, concluyo. Está en su mano. La Comunidad Valenciana y España necesitan una solución. Vox lo tiene claro. Vox está preparado. Vox está dispuesto. Pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido Reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura. Bueno, el PP en realidad lo que está exhibiendo aquí es su debilidad, porque tiene que llegar a acuerdos, tiene que ceder en terrenos muy ideológicos. Hemos visto que ya han llegado a otros acuerdos allí, el pacto para hacer presidente a Mazón, el pacto de los presupuestos del 2025... ya hubo un principio de acuerdo después de la Dana, el pacto para investir a Pérez Llorca. Ahora conocemos esos tres. Pero claro, la cuestión es que las líneas rojas de Vox las han dicho explícitamente. Rechazo al Pacto Verde, freno a la inmigración ilegal y masiva, dicen, rebaja fiscal, libertad educativa, apoyo a la vivienda y enmiendas para que no reciban la renta valenciana de inclusión quienes usen burka y niqab, una propuesta para prohibirlos, en fin. Y en el discurso de investidura, Pérez Llorca criticando la amenaza del Pacto Verde Europeo. Lo dicen los que han padecido la Dana y están en esta guerra, en esta batalla. Claro, veremos además cómo también habrá en manos de Vox posibilidades presupuestarias, porque han aludido también a participar de la reconstrucción. Hombre, ¿cómo no? ¿Quién no va a querer coger un cacho del pastel? Bueno, pues ayer veíamos también a Joan Baldoví denunciando este pacto secreto del que efectivamente no conocemos los detalles. Gris on bé, ha estat més pensant en passar l'examen que li sometia Vox que en presentar el seu programa. Un pacte absolutament ocult, una factura que al final haurem de pagar els valencians, com van pagar en el pacte de la servilleta que va fer president Mazón, on es va retallar un 20% en emergències i es va eliminar la unitat valenciana d'emergències. Un altre preu que vam pagar quan els pressupostos i ara veurem el preu que acabarem de pagar. Insistisc, el gran absent del seu discurs, el senyor Mazón. El senyor Mazón que no ha aparegut ni una sola vegada. I ha aparegut primer el nom de Vox que el nom de les víctimes. Bueno, pues ese acuerdo finalmente quedó cerrado. Pérez Llorca fue investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Habiendo sido el resultado de la votación, 53 sís, 45 noes, habiendo obtenido el candidato, por tanto, la mayoría absoluta, queda elegido presidente de la Generalitat el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca, de acuerdo con el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía y el 142.1 del reglamento. Bueno, pues ya estaría, ya lo tienen resuelto y desde luego, claro, en el PP es verdad que esto, como digo, es una muestra de debilidad, porque necesitan llegar a acuerdos con la extrema derecha. Obviamente al Partido Popular lo que le gustaría es gobernar en solitario y no tener que repartir nada del pastel, ni medidas, ni nada además que no sean, porque son bastante impopulares. Pero mientras tanto, más allá de todo eso, están convencidos en el Partido Popular de que el gobierno no puede durar, que caerá. Lo que pasa es que la rocosidad que ha demostrado Pedro Sánchez, el
todo el mundo está esperando también cuál es el movimiento de Houdini Sánchez, porque lo cierto es que problemas tiene. La entrada de Ábalos en prisión, eso no hay manera de digerirla en el debate público. Van a estar permanentemente asediando al gobierno. Y más allá de lo que además pueda forzar el propio Ábalos y Koldo y lo que puedan enredar y la información de la que dispongan, que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el gobierno están convencidos de que pueden aguantar. En el entorno de Pedro Sánchez creen que aguanta, que lo va a llevar hasta 2027. No hasta verano, porque también se especula mucho en los oscuros callejones de la Corte con que el gobierno podría intentar hacer coincidir unas elecciones generales, adelantarlas, como hizo una vez Zapatero, adelantarlas y llevarlas a verano para hacerlas coincidir con las andaluzas. E intentar que la inercia, si es que allí los problemas de Juanma Moreno siguen creciendo y se va viendo que la candidata del Partido Socialista logra un cierto espacio, pues conseguir arrastrar también el debate nacional. Pero la pregunta que te hacen cuando les dices, a ver, es imposible que aguantéis, es imposible. Lo que te dicen es, ¿y cuál es la alternativa? Porque lo que dan por hecho seguramente es que ganaría el PP con Vox. Así que adelantar las elecciones no parece que sean muy, muy partidarios. Pero bueno, el caso es que ayer se veía al gobierno abatido con esto, intentando evitar las comparecencias en la medida de lo posible, porque la entrada en prisión, como digo, hoy va a ocupar las tertulias. Así que ya podéis rezar por servidor, porque al Dios al que recéis, o sea, me da igual que sea la Pachamama o Buda, pero ya podéis rezarle a alguien, porque esta mañana tengo una secuencia de tertulias en televisión que van a ser divertidas, o sea, que van a ser fabulosas, porque están celebrándolo en The Objective. Llevan la entrada en prisión de Ábalos, dicen que es la confirmación de que todas sus informaciones han sido muy escrupulosas y todas han acertado, y entonces están hinchados de gloria. En el Partido Popular están que no se lo creen. En los confidenciales, bueno, alucinan en colores con este tema. Es el primer paso, el siguiente será Pedro Sánchez. Pero fijaos hoy en el Confidencial.com. Ábalos duerme entre rejas y agrava la agonía de Sánchez con la legislatura bloqueada por Junts. Dice el Confidencial. No está tan bloqueada como creen en el Confidencial.com por la información que tenemos nosotros. Pero bueno, en el diario.es, el gobierno sobre la amenaza de Ábalos ante su envío a prisión. No hay nada que esconder, dice Irene Castro en la portada del diario.es esta mañana. José Luis Ábalos, el fundador y lastre del sanchismo, dice José Enrique Monrosi. Mientras tanto, también en público.es, el PSOE tampoco echará de menos a Ábalos en el Congreso. Su voto solo ha sido decisivo en 2 de las 48 leyes aprobadas. Y el gobierno se conjura para superar un jueves negro por la prisión de Ábalos y la primera derrota de los presupuestos. Hoy tendrán que meter toda la dopamina que puedan, porque lo van a tener francamente difícil. Mientras, en Infolibre, Pérez Llorca emula a Mazón y se pliega ante la extrema derecha para ser investido como nuevo presidente, dice Infolibre esta mañana en su portada. Y mientras tanto, en el periódico El País, en el digital, el PSOE recuerda que expulsó a Ábalos hace 20 meses, pero admite la dureza de este golpe. Y mientras tanto, los argumentos del juez, que ocupan parte de las portadas: riesgo de fuga extrema y posible dinero escondido. Los argumentos del juez para enviar al exministro a la cárcel. El juez envía a Ábalos a prisión sin fianza. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el escaño? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el Congreso tendrá que acordar qué hace con el exministro. Sigue siendo diputado. Parece que lo más previsible es que le suspenda de funciones, que dejará de percibir su sueldo como diputado. Son como 6.000 euros al mes. Ya no podrá votar, no podrá participar en la actividad parlamentaria, pero todo esto vamos a ir viendo cómo se desarrolla en los próximos días. Bueno, vamos a ver cuál es el foco que ha puesto la prensa internacional en nuestro país. ¿Cuáles son las noticias que más ha destacado la prensa internacional? Porque no son estos asuntos, que además han ocurrido en las últimas horas, no llegan a los periódicos internacionales, pero que sí protagonizan algunas de las noticias. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Gracias por tu apoyo y recuerda que este programa se sostiene gracias a las aportaciones de los oyentes del programa. Gracias, mecenas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España.
La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues el análisis de los medios de comunicación internacionales, cómo han proyectado la imagen de España y sobre todo cómo resumen también la actualidad, que nos sirve para hacer un pequeño repaso a la semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y en una semana que ha estado marcada por la dimisión del fiscal. Ya conocimos la semana pasada cuál era el fallo, no conocemos la sentencia y lo que sí ha dado lugar a ríos de tintas ha sido precisamente la controversia por la condena, la dimisión y el nombramiento de la nueva fiscal, que ha tenido bastante eco. Claro, toda la semana ha estado llena de reacciones en torno a este caso. Sobre el fiscal general, ha habido distintos pronunciamientos por parte de miembros del Gobierno de España. Miren, nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo. A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la sala segunda, que es la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, las acatamos, pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Condena que ha sido muy controvertida, que ha provocado incluso manifestaciones y movilizaciones en torno al Tribunal Supremo, donde a lo largo de esta semana hemos visto cómo diferentes colectivos, algunos jurídicos, algunos judiciales, se concentraban ante este tribunal al grito de vergüenza, injusticia. Y es inocente. Bueno, esto ha sido recogido por la prensa internacional, ¿no? Pues con bastante intensidad. Sí, es verdad que desde la condena, desde que se conoció la condena del fiscal general acusado de haber filtrado documentos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, hay multitud de medios internacionales, ya lo comentábamos la semana pasada, desde el Washington Post, The Guardian, la BBC, el Financial Times, The Telegraph, Le Figaro, en fin, multitud de medios internacionales que se hicieron eco de esta condena. Y esta semana, pues también la dimisión especialmente de Álvaro García Ortiz, que se hizo efectiva este lunes, y también el nombramiento de Teresa Peramato, la nueva fiscal general, ha tenido bastante eco, aunque sobre todo, ya te digo que por ejemplo lo recogía Euronews, el nombramiento de Peramato, la mayoría de los medios hacían más eco, ponían más de relieve la dimisión del fiscal general, de Álvaro García Ortiz, y hay bastantes medios internacionales que se hacen también eco un poquito de esta controversia, de las manifestaciones, de las dudas que hay sobre la condena. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, por ejemplo, que es quizá el diario más prestigioso de Alemania, y explicaba que Álvaro García Ortiz había dimitido, que se sabía que había sido condenado por el Supremo, pero que la sentencia escrita ni siquiera se había hecho pública todavía, que él explicaba un poquito que él había anunciado su dimisión para proteger, o según en su argumento, para proteger a la Fiscalía, pero que realmente toda la condena pues seguía generando controversia. Había habido manifestaciones en Madrid con cientos de personas que protestaban por la condena, y mencionaba también que varios de los periodistas que habían publicado el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso aseguraron y testificaron ante el tribunal que el fiscal general no había sido su fuente para este correo. Había otros medios como por ejemplo The Guardian, que también insistía un poquito en lo mismo. The Politico, la edición europea del digital estadounidense, señalaba que la condena había sido controvertida. También recogía la dimisión del fiscal y sus argumentos. Detallaba también los motivos de la condena por parte del Supremo, pero explicaba eso, ¿no? Además que decía que era un tribunal en que el Tribunal Supremo había cinco jueces conservadores, y en cambio en el Tribunal Constitucional hay mayoría progresista, y se esperaba que pudiera haber ahí
un recurso. Así que si bien en principio el primer titular era digamos, la condena, los medios internacionales también han ido contando un poquito y poniendo el foco en la letra pequeña y en los detalles, ¿no? Hay algún medio internacional, The Times, el diario conservador británico, que sí enfatiza que la dimisión del fiscal general es el último varapalo para Pedro Sánchez, y recuerda que el presidente español está rodeado por varios escándalos, aunque también explica que el juicio realmente ha polarizado políticamente aún más al país y también ha evidenciado las dudas y la polémica sobre la independencia de la justicia en España. Así que el caso sigue siendo bastante noticia en los medios internacionales. Y con respecto a la nueva fiscal general, ya te digo que Euronews sí que se pone un poquito el foco en el nuevo nombramiento y destaca de ella, bueno, que es una fiscal muy experimentada, que había estado encargada de la Fiscalía Jefe del Tribunal Supremo, y sobre todo que ha destacado por su formación y por ser una gran experta en violencia de género. Bueno, pues esto ha sido el asunto que esta semana también ha concentrado toda la atención, máxima atención en torno a este asunto, pero no ha sido el único que ha encontrado espacio en la prensa internacional. Mazón, sabéis que a través de los gastos de la tarjeta de crédito de Vilaplana, la periodista con la que estuvo comiendo, se ha podido descubrir una nueva mentira de Mazón sobre las horas que pasó en esa comida con ella, el tiempo que estuvieron juntos, el tiempo... ¿Por qué tardó tanto, o el tiempo en el que tardó en llegar realmente al centro, al CECOPI, y si estuvo o no en su despacho? Todo esto ha provocado un enorme revuelo en estos días y hay muchísimas especulaciones, claro, porque hemos escuchado tantas y tantas versiones por parte de Mazón. Antes tuve una comida de trabajo con una periodista de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana para hacerle una oferta de trabajo. Una comida que se produjo en el contexto de la misma alerta de lluvias con la que mantuve mi agenda durante toda la mañana. A las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2 y también la comida de las 3. Y que, repito, los servicios de emergencia coordinaron con la efectividad de la mañana y con las previsiones que nos daba el AMED, porque demuestra que no tuviéramos que lamentar afortunadamente ningún fallecido. Confiamos en que el Gobierno colaborara al máximo y mandara toda la ayuda necesaria. Bueno, las diferentes versiones que ha ido dando Mazón en torno a las horas que duró la comida, la propia versión de la periodista que choca después con los gastos de la tarjeta de crédito en el parking. La BBC al final ha llevado este tema a sus páginas. Misterio sobre las horas en las que Mazón desapareció en un parking durante la Dana, ¿no? Así se titula el reportaje que firma Guy Hedgecoe, uno de los corresponsales de la televisión pública británica aquí en España, y pone un poquito el foco en este caso, ¿no? Que es verdad que, bueno, que todos los detalles parece casi un culebrón lo que estamos conociendo, pero que todo esto explica el propio periodista británico. Bueno, pues obedece a que realmente ha habido una serie de contradicciones y falta de claridad por parte del presidente, del ya expresidente valenciano, sobre qué hizo en toda esa tarde, ese larguísimo almuerzo que ya había llamado la atención de muchos medios internacionales. Así tituló también un artículo del Financial Times, ¿no? El largo almuerzo en el que estuvo Carlos Mazón en el pleno momento en que estaba la Dana en su gran apogeo, ya había llamado la atención, y habrá todas estas revelaciones, estas contradicciones sobre los horarios. Claro, el hecho de que la investigación judicial, gracias a la tarjeta de crédito, haya podido, bueno, pues afinar con las horas, llama la atención y es el titular y es lo que destaca el medio británico. Explica también que en realidad toda esta controversia y toda esta indignación sobre dónde estuvo Mazón se produce porque, claro, su gobierno, bueno, pues se le señala por el hecho de que hasta pasadas las 8 de la tarde no lanzó la alerta general a la población, un momento en que ya la mayor parte de los fallecidos se habían visto engullidos por las aguas y no tenían demasiada capacidad de reacción. Que esta indignación hacia la gestión del gobierno valenciano había motivado esta especie de fiscalización de sus actos. Pero explicaba un poquito, bueno, pues tanto lo que habían dicho inicialmente tanto Carlos Mazón como Maribel Vilaplana, y cómo poco a poco pues los detalles de la tarjeta, del parking, pues habían evidenciado sus mentiras, y bueno, pues se mantenía esta fiscalización judicial sobre las acciones del expresidente valenciano. Y con todas las teorías a las que ha dado lugar, que, bueno, ya suponéis, imagináis
en el... La BBC es muy, muy discreta y habla de misterios sobre las horas en las que estuvo desaparecido. Sí, aquí en España se está siendo menos discreto. Si lo quieres decir así, pero bueno. Luego hemos visto también cómo el 25N, la movilización contra la violencia de género, que ha convocado a numerosas personas por todo el país en diferentes manifestaciones. Algunos de los testimonios que escuchábamos en público en público.es nos parece muy elocuente, asistentes a esas movilizaciones. No pueden seguir violando, maltratando, ninguneando a las mujeres. Somos más de la mitad del género humano y tenemos igual derecho que los hombres, el mismo, no más ni menos, pero el que se nos ha negado. Estamos hoy aquí en Madrid y en muchas ciudades del Estado español para exigir a los gobiernos de las comunidades autónomas que ofrezcan y brinden una atención especializada e integral a las víctimas y supervivientes de violencia sexual en los centros de crisis 24 horas. Bueno, lo que hemos visto es que tiene repercusión, Pilar, en la prensa internacional, es destacado en los medios de comunicación internacionales y creo que se pone de ejemplo el modelo pionero y de vanguardia de España, ¿no? Sí, tanto las manifestaciones de este 25N como de forma más general la manera en la que España lleva 2 décadas pues abordando y tratando, digamos, la lucha contra la violencia de género han vuelto a ser, una vez más, ampliamente destacadas por medios internacionales. Fíjate que Reuters pone de ejemplo, habla de las manifestaciones por el 25N, por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pone de ejemplo las de Madrid, habla también de las de México, donde dice que bajo el lema 10 mujeres al día, que es el número de mujeres que son asesinadas en Ciudad de México, pues ha salido la gente a la calle, pero la primera manifestación que destaca es la de España, y entrevista también a algunas de las asistentes. Euronews también pone de relieve que las calles de Madrid se llenaron de miles de manifestantes y que hubo además otras 40 ciudades españolas que celebraron manifestaciones por el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Euronews además destaca que, bueno, pues que a esta manifestación asistieron representantes de diversos partidos políticos, entre ellos la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Pero es verdad que hay otros medios internacionales como Yahoo o Deutschlandfunk, por ejemplo, que también se hacen eco un poco de estas manifestaciones, pero también en paralelo y aprovechando este día que se pone especialmente el foco en las cuestiones y en la lucha contra la violencia de género, me han llamado la atención 2 reportajes en 2 televisiones, una de Francia, en TF1, y otra en la ZDF, alemana, que ponen de relieve la posición de España, el papel de España como país pionero, como país de vanguardia, como ejemplo para sus países que destacan las 2 televisiones, ¿no? TF1, por ejemplo, subraya que España ha logrado en 20 años reducir un 35% los feminicidios, ¿no? Y que en un momento en que Francia está muy retrasada, lo que están pidiendo es que se copie el modelo español. Detallan un poquito cómo desde 2004, desde la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género que aprobó el gobierno de Zapatero, pues España ha ido avanzando y ha ido adoptando una serie de medidas, y en realidad lo que está en un momento en que en Francia además han aumentado un 11% el año pasado los asesinatos de mujeres por sus parejas, pues están pidiendo un esfuerzo en esta línea, y la televisión francesa, en TF1, pues subrayaba la posición de España como referente. Y algo parecido sucedía también en Alemania, ¿no? La ZDF explicaba que Alemania está planteándose copiar un poquito el modelo de pulseras electrónicas que se introdujo en Madrid hace años, pero dice que realmente que España, el reportaje dice que España es pionera en la lucha contra la violencia de género, que hay muchísimas cosas que hace mejor que Alemania, explica un poquito aquellas en las que podía dar lecciones, o que Alemania podría aprovechar para adaptar. Y más allá de las pulseras electrónicas, lo que pone de relieve es que en España la protección de las mujeres funciona porque es integral, es decir, que no se trata solamente de una medida aislada, sino que es un esfuerzo global que ha incluido la formación de policías, de médicos, de jueces, sobre todo de tribunales especializados, y un esfuerzo además dotado con un presupuesto importante, que ha sido lo que ha permitido a España
pues lograr una serie de éxitos que internacionalmente desde luego son puestos de relieve. Es otro de los asuntos que ocupaba la prensa. Y bueno, el escándalo de las mamografías en Andalucía también ha tenido bastante repercusión, ha llegado a algunos medios de comunicación internacionales. Esta semana hemos vivido una situación desgarradora, absolutamente desgarradora. Una mujer que en el Parlamento de Andalucía irrumpía en la sesión parlamentaria. Ahí la escuchábamos con unos gritos dirigidos a Juanma Moreno, una paciente de cáncer de mama que al grito de "yo le he votado y usted me ha destrozado la vida" nos dejaba un momento de una extraordinaria intensidad. Estoy muerta en vida, me ha arruinado la vida y te voté. Bueno, un escándalo, el de las mamografías, que ha alcanzado a la prensa internacional, ¿no, Pilar? Sí, desde hace varias semanas están pendientes y ayer mismo, en el 27 de noviembre, quizá también un poco en la estela del día del 25N, del Día Internacional contra la Violencia de Género, pues TV5 Monde, que es una emisora francesa, pero con vocación, digamos, internacional, dedicaba un gran reportaje, un largo reportaje a este escándalo, a este caso, ¿no? Y lo titulaba así, con un entrecomillado, decía ¿por qué se han olvidado de mí? Y explicaba y recogía el caso de pues numerosas de las mujeres víctimas de estos retrasos o de estos olvidos en notificarles los resultados de sus mamografías, de cómo hablaba con varias de ellas que realmente habían sufrido mastectomías porque se sometieron a una mamografía y nunca les llegó el resultado que les hubiera probablemente indicado la necesidad de someterse a algún tipo de tratamiento, y cuando ya finalmente llegaron, pues perdieron algún pecho, como alguna de las que entrevistaban, o incluso 3 de ellas que habían muerto. Y ponía un poquito el foco el reportaje de la televisión francesa en AMAMA, esta asociación andaluza que está pues recogiendo un poquito todas las quejas. Explicaba que aunque inicialmente el gobierno andaluz y explicaba que claro, el sistema de sanidad y de salud pública en España está muy descentralizado, y en este caso concreto la responsabilidad era principalmente de la comunidad autónoma, y pues relataba cómo el gobierno andaluz de Juanma Moreno inicialmente había hablado de unos pocos casos, y cómo desde AMAMA, esta asociación, pues habían ido recopilando denuncias, y se hablaba ya más de casi 4.000 mujeres afectadas por estos retrasos y por estos errores en el cribado de cáncer de mama, que realmente había provocado un daño muy significativo, ¿no? Profundizaba un poquito en las acusaciones de qué había podido pasar, si por ejemplo, como decían algunos médicos, era un problema de un sistema ultra burocratizado, y sobre todo también señalaba la sensación de que un intento de privatización del sector había ido deteriorando la calidad del servicio, y todo esto había provocado que numerosas mujeres se hubieran sido puestas en peligro, y en algunos casos incluso hubieran perdido la vida por estos errores. Las mamografías, este escándalo, y luego algunas otras cuestiones que hemos ido viendo también en los medios de comunicación. El asunto, como se conmemoraba los 50 años después de la muerte de Franco, pues el franquismo ha seguido bajo los focos de los medios internacionales y con diferentes retratos sobre Franco. Estos días también se ha hablado, porque escuchamos a José María Aznar. A José María Aznar justificando por qué no condenar la dictadura, decía... Hay una cierta izquierda, la de ahora, que ha decidido que tiene que volver hacia atrás porque quiere volver a ganar una guerra civil, lo cual es absolutamente absurdo. En los países se pueden producir situaciones absurdas, pero si usted mira, hoy la situación en los Estados Unidos es muy opinable y muy criticable. Pero mire usted, si resulta que existiese en los Estados Unidos un movimiento confederado cuyo objetivo sería ganar la guerra civil del año 19, que ganó Lincoln, es absolutamente absurdo. Porque no es justificable. No sé si hay muchas preguntas al respecto, pero cuando usted dice, y es verdad, que hay una izquierda que se ha empeñado en revivir el franquismo, ¿no lo hizo usted cuando condenó el franquismo? Y con eso al bando nacional de la guerra civil, como si el franquismo fuera separable de la guerra civil, de la construcción del bando nacional y de la pervivencia. Estamos hablando del franquismo, otra cosa distinta es el juicio histórico que hay sobre el franquismo.
Yo lo que creo es que todo esto de la memoria democrática es una cosa efectivamente que hay que derogar, que es un auténtico disparate, y que llevar a los españoles otra vez a la confrontación es un disparate, y que ese fue uno de los éxitos de la transición. Y es una de las grandes críticas de la amnistía actual. Cuando se hace la amnistía en el año 77 es cuando los españoles deciden ese reencuentro. Ese reencuentro es el que hay que definir. Yo no voy a condenar algo en el cual pues mi padre participó. Mi padre hizo 3 años de guerra. No, en el Parlamento. No, condené el sistema. Bueno, claro, otra cosa es distinta. Bueno, las contradicciones, las incoherencias de esta derecha española que hace lo posible por cabalgar entre la condena, la no condena, la crítica, pero la no crítica y cómo se van destapando los argumentos. En todo caso, la prensa internacional ha seguido recogiendo estos días noticias relacionadas con el franquismo y análisis, ¿no? Sí, unos cuantos. Y la verdad es que no coinciden exactamente en la línea de José María Aznar. Ha habido algunos artículos bastante llamativos. El Financial Times esta misma semana titulaba que el general Franco era un dictador sin carisma. Se fijaba un poquito en ese aspecto de Franco. Es el perfil de Franco también ha estado bajo los focos, lógicamente, en estos días. Algunos han recordado que era un dictador brutal. Y esta falta de carisma también es algo que ha llamado la atención de bastantes medios, ¿no? Intentaban explicar cómo había conseguido, cuando precisamente el carisma suele ser una de las características o de las habilidades que se requiere para ser dictador y que suele caracterizar a la mayoría de los dictadores históricamente, pues en el caso de Franco era un caso excepcional, ¿no? Y hablaban un poquito de algunas de las biografías que se habían escrito. Y en este sentido, uno de los autores de una de las biografías que más se ha mencionado, que es Giles Tremblay, que es el corresponsal que durante mucho tiempo fue corresponsal de The Guardian aquí en España, que ahora sigue siendo analista, escribió una columna de opinión que era también bastante interesante esta semana, ¿no? Y hablaba un poquito de cómo en España muchos seguían teniendo una visión demasiado rosada, demasiado, digamos, azucarada o edulcorada del régimen de Franco, ¿no? Y explicaba un poquito varios de los horrores y varias de sus decisiones más realmente de sus actos más sanguinarios y más controvertidos, ¿no? Y luego ha habido también un reportaje en la BBC que es bastante llamativo y que es bastante contundente. Yo además, el tema del patronato, las denuncias sobre el patronato de protección de la mujer, que era esta red que durante el franquismo coordinaba un poquito todos los reformatorios y los centros en los que eran internadas pues buena parte de las mujeres que el franquismo consideraba rebeldes, ¿no? Que podían ser o libres de espíritu, que decían algo como desde madres solteras, lesbianas, en algunos casos incluso niñas abandonadas, bebés abandonados o hasta mujeres que habían sido víctimas de agresiones sexuales y que se las consideraba también que habían sido un poquito responsables, ¿no? Y que todas estas miles de mujeres fueron encerradas en estos centros, bajo la orden un poquito de este llamado patronato. Y la BBC explicaba y ponía de relieve que irónicamente en la España del franquismo todas estas mujeres por debajo de 25 años podían ser legalmente, aunque no hubieran cometido ningún delito, recluidas en estos centros con el objetivo de reeducarlas. Y el reportaje de la BBC es bastante impactante porque habla de un documental que hizo la hija de estas supervivientes, de estas mujeres que sobrevivió a su estancia en el patronato, que la madre se llama Mariona Roca y la hija se llama Marina Freisa, y ha hecho un documental que se llama El Witch, que es el sobre el que pone el foco la BBC y explica un poquito la historia de esta mujer, de cómo pues ella vivía en una familia ultracatólica de valores muy rígidos y pues cuando con 17 años empezó pues a conocer, a asistir a las manifestaciones, a cuestionar el franquismo, decidió fugarse de casa y en ese sentido fue denunciada por sus padres y la ingresaron en este patronato, en uno de estos centros del patronato, y contaba un poquito cómo pues la ataban en la cama, cómo incluso la sometieron a una terapia de psiquiatría con electroshock y que incluso le inyectaban insulina para llevarla a una situación de coma inducido, ¿no? Que era un poquito lo que ponía de relieve la BBC en el titular, que era que en el patronato
relato en el que el franquismo encerraba a las mujeres, pues se llegaban a inducir comas, ¿no? Y explicaba cómo a esta mujer, a Mariona Roca, pues incluso le habían provocado daños irreparables en la memoria. Y bueno, pues aprovechando el 50 aniversario de la muerte de Franco, pues el caso y todo lo que había sucedido en estas instituciones, pues se había vuelto a poner el foco y se estaba exigiendo algún tipo de reparación, o por lo menos algún tipo de investigación, porque la BBC también explicaba que sobre este patronato, sobre el número de mujeres y de centros y lo que se sucedió en esta red, apenas existía información fidedigna, y bueno, pues las víctimas estaban exigiendo que se aclararan estas cuestiones y que se investigara a fondo. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que la prensa internacional ha llevado a sus páginas en estos días, que también resumen un poquito cómo ha sido la actualidad de nuestra semana, aunque hay muchas otras noticias que se han quedado fuera de las páginas de los medios de comunicación, del gran foco de interés, lo que nosotros llamamos las noticias de la agenda cafetera, porque frente a la agenda setting nosotros tenemos nuestra propia agenda informativa. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, algunas noticias que se quedaban en el tintero, algunas las hemos tratado aquí y algunas ópticas interesantes que hemos escuchado en los periódicos, en las tertulias, en las radios, las recuperamos también en forma de cápsulas de doble café, porque es verdad, decíamos antes, vaya semana para ahí. Vaya semana. Una más. No va a haber una semana tranquila en esta nuestra pequeña piel de toro, en esta nuestra pequeña España, que cuando no es una crisis judicial de primera magnitud, porque lo que se está viviendo en la Fiscalía, el cuestionamiento a un fiscal general del Estado, que decíamos la semana pasada, poca broma con esto, o sea, un grupo de organizaciones ultraderechistas sientan en el fiscal a la principal autoridad del Estado, a una de las principales autoridades del Estado, con un peso extraordinario, con una capacidad jurídica que no tienen desde luego estas organizaciones, a un fiscal general del Estado, a todo el aparato del Estado, de los que persiguen los delitos de narcotráfico, de crimen organizado, de corrupción política. A la máxima autoridad la sientan en un lado del banquillo y en el otro lado del banquillo vemos como acusadores a diversas organizaciones ultraderechistas y le ganan y consiguen inhabilitarle. Esto es una pasada. Incluso reconociendo en el caso de Miguel Ángel Rodríguez que mintió. O sea, que lanzó un bulo. Uno reconoce que lanza falsa. Bulos para atacar, el otro intenta contestar al bulo y se lo llevan por delante. Es una pasada. Y esto nos ha dejado algunas reflexiones en televisión y algunos momentos muy intensos que merecen ser recordados. Veíamos, por ejemplo, un enfrentamiento de Luis Arroyo en Televisión Española con una periodista del Mundo, con Marisa Cruz. Luis Arroyo le afeaba los bulos de su periódico que han contribuido precisamente a terminar con la carrera del fiscal. Que no fueron los periodistas los que pusieron el ciertamente ha cometido 2 delitos fiscales. Eso, ese secreto, ese dato confidencial,
lo revela el fiscal general del Estado cuando emite la nota. Pero bueno, por favor, de verdad, es alucinante. Estaba en tu diario, Marisa, no. Es tu diario el que suelta el bulo. Y es es tu diario, el diario El Mundo, el que suelta el bulo en portada. Y es el fiscal el que resuelve, a través de una nota de prensa, desmentirlo públicamente, no filtra nada. Cuenta en una nota de prensa el señor, don Alberto González Amador, etcétera, etcétera, y aclara el bulo. Ahora, lo que me imagino que dirá el Tribunal Supremo es, puesto que no hemos conseguido demostrar, porque no lo vamos a poder demostrar, que se filtró, vamos a ir contra esa nota de prensa y vamos a establecer doctrina. La Fiscalía General no puede dar datos de particulares. Venga, hombre. No puede dar Venga, datos de verdad, de ¿qué parte no se particulares? entiende de la ofensa? ¿Qué parte no se entiende de la ofensa? Bueno, pues esto, claro, ha desatado un debate sobre la independencia de la justicia. Bueno, es que la justicia en España no está politizada. La justicia en España está derechizada. Esto lo explicaba muy bien el otro día Antonio Maestre y además hablaba de, finalmente, incluso con... El problema es que aquí no se juzga por cuestiones técnicas, se juzga en función del color de la chaqueta de cada ideología. Digo así claramente, yo no me ando con paños calientes al respecto. Creo que los jueces están sentenciando todo lo que tiene que ver con aquellos jueces que tienen connotación política en base a su ideología y no en base a razonamientos jurídicos. ¿Solo los conservadores? No, todos. Yo lo que te estoy diciendo, lo que yo digo es que yo soy capaz de advertir, y lo digo y lo he dicho muchas veces, es decir, adelanto los fallos de los tribunales mirando quiénes son, cuál es la ideología de los jueces, y digo que el Supremo lo tenía claro, que iba a ser una sentencia condenatoria, y digo que cuando vaya al Constitucional, el Constitucional, como tiene mayoría progresista, va a decir lo contrario. Y eso es el mayor descrédito para la justicia. Totalmente, y no tengo culpa que lo diga yo. Sí. La culpa la tienen los jueces que se dejan utilizar o que basen y hacen sus razonamientos en base a su ideología, y que luego se indignen por Twitter y que digan lo que quieran. El mayor descrédito a la justicia no es mi opinión. No es lo que diga Antonio Maestre en un plató, es las resoluciones que están haciendo los jueces en el Supremo y en el Constitucional, que hacen y dictan basándose en quién les ha nombrado, en quién les ha propuesto, en cuál es su ideología. No importa la ley, no importa la norma, no importa... Porque claro, yo creo que esto nos sirve como fotografía, como retrato, cuando analizamos esto, porque es un drama. Al final es la tragedia jurídica nacional. Si, claro, aceptamos que se pueda jugar en el juego, en el equilibrio de los colores políticos, entonces luego no se puede criticar cuando se desmontan, cuando se desequilibran, cuando se van en otra dirección. Que ahí veíamos a Emilio Delgado. La verdad es que luego haces la cuenta de la vieja y es alucinante. Es que llevan gobernando, eso sí, la derecha lleva gobernando la justicia desde prácticamente los tiempos de Felipe González, o en cuanto Felipe González salió de la presidencia. En este país hemos guardado durante mucho tiempo un silencio muy parecido a la estupidez. El Consejo General del Poder Judicial, de los últimos 28 años, 25 ha estado en manos de los conservadores. La Sala Segunda del Supremo, cuando se fue Felipe González, la diferencia era de 1 a favor de los progresistas. Hoy es de 7 a favor de los conservadores. Hemos visto a senadores del Partido Popular diciendo que tenían controlada la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás. Hemos visto chats de militares diciendo que había que enterrar a medio país. Pero no deja de ser una tragedia, porque efectivamente la justicia sí está politizada. Hemos visto a jueces manifestándose contra el gobierno, contra decisiones, medidas, leyes del gobierno. A jueces en la puerta de los juzgados. Les hemos visto movilizándose. Por supuesto, en las declaraciones a las que aludía Emilio Delgado. Hemos visto al PP presumiendo de cómo controlaban la Sala Segunda por detrás, de cómo iban a controlar la Sala Segunda. Claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza. Es que el problema está extraordinariamente politizada, pero además es que está extraordinariamente derechizada, Pai. Pues desde luego hay material para creer que eso es así, hay evidencias y hay muchos casos en los que realmente se puede pensar. Yo me gustaría que no fuera así realmente. Creo que además la independencia judicial es un pilar bastante clave para que una democracia sea sano, y desde luego en España los mimbres que tenemos dan que pensar y permiten pensar que no es así, y eso es un problema bastante serio de calidad democrática. Me sorprende además que incluso desde la derecha se defienda o se haya abogado por mantener este control. Es evidente que tiene intereses particulares y que en muchos casos les viene bien, pero realmente es un peligro
para la calidad democrática de un país, y me temo que de momento no parece que se vislumbre algún tipo de solución o de reforma que pudiera cambiar esta situación. Bueno, ha sido, decíamos, noticias que han ocupado también los debates en las teles, pero en la agenda de la cafetera muchas veces lo que pretendemos es dar cobertura a aquellas noticias que tienen impacto, que tienen calado y que no tienen espacio en los medios de comunicación. Atentos a este titular. En Finlandia, el número de personas sin hogar ha caído drásticamente porque las personas afectadas reciben un pequeño apartamento y además asesoramiento sin condiciones previas, Pai. Me parece flipante este análisis. Era un reportaje publicado en una serie de medios de comunicación, porque creo que son varias referencias, varios medios diferentes, pero es una estrategia nacional alucinante. Y de hecho, esa estrategia nacional que se llama Housing First, que lo que pone es digamos, el derecho a la vivienda como no como una cosa a la que alcanzas, a la que llegas una vez que solucionas tus problemas, sino como la base desde donde solucionar tus problemas, y lo que da y facilita es pues un hogar. Y de hecho ya lo ha hecho desde 2007 a más de 16.300 personas que estaban en la calle, que dormían en la calle en Finlandia. Ha permitido que sea el único país de Europa en donde se está reduciendo el número de personas sin hogar, ¿no? Todos los demás países vemos como es una situación que está creciendo. En España, con la crisis de la vivienda, probablemente estamos en otra situación. En Estados Unidos no hay más que ver los vídeos de las ciudades, pero en Europa es un problema que está también aumentando, y sin embargo Finlandia lleva años con una estrategia, con una gestión o una aproximación diferente basada en facilitar precisamente vivienda a estas personas, y está consiguiendo reducir el problema, ¿no? Realmente la base del programa finlandés es esa, ¿no? Es decir, el tener una vivienda no es una cosa que consigues, no es algo a lo que llegues después de tener estabilidad laboral y, en fin, una situación sin problemas de salud, sino que debe ser la plataforma desde la que consigas, ¿no? Una solución y una vida mejor. Y en este sentido, bueno, pues abogan por permitir o por facilitar que numerosas personas pues puedan acceder a estas viviendas. Fíjate que hay datos que son bastante interesantes, además de lo que les ha costado este programa. Ahora mismo no encuentro el dato, pero es curioso que probablemente es mucho más barato que todos las demás, incluso todas estas grandes campañas que se llevan a cabo en algunos países, y realmente permite una aproximación mucho más humana y al final mucho más eficaz para resolver el problema de las personas sin hogar. Y bueno, no es que sea cuestión de suerte, decían en el reportaje, no son soluciones rápidas, es una estrategia nacional sostenida. Y una cosa que me ha parecido... Lo llevan desde 2007 haciéndolo. O sea, y no el cálculo a mí me parece una auténtica pasada. Brindar vivienda a las personas sin hogar siempre es más rentable que mantenerlas sin hogar. El ahorro para la sociedad, en los cálculos que han hecho, es de al menos 15.000 euros persona por año, que es un argumento para la derecha cuando dice, es que además el ahorro es calculable, que no debería ser el objeto, o sea, el objeto tiene que ser social y humanitario, pero además es que encima es mucho más rentable para los servicios públicos, porque luego todo esto, claro, tiene también consecuencias, tener a una persona en la calle, y tiene derivadas económicas para el sistema, también para las camas, para los refugios, también para los centros que dan alimento, en fin, todo esto, ¿no? Y sobre todo porque, claro, muchas de estas personas consiguen rehacer su vida y consiguen realmente no depender de los servicios sociales, incluso aportar en forma de impuestos o de trabajo. Así que realmente, claro, tener a tanta gente en situación límite y sin hogar para una sociedad es dañino desde todos los puntos de vista. Bueno, esa ha sido una de las noticias que queríamos destacar, que nos pedíais que fuera destacada también en esta pequeña agenda de la cafetera de temas alternativos, donde siempre además ponemos también diferentes investigaciones encima de la mesa que nos sirven como para recuperar algo de esperanza en la sociedad, en la humanidad. En el género humano. Una revolución extraordinaria en la medicina. Una molécula producida por bacterias del intestino causa la aterosclerosis, culpable de millones de muertes. Es un estudio que se ha hecho público con máquinas de imagen médica avanzada que reveló un dato muy importante. La aterosclerosis
resulta que algunas bacterias del intestino en determinados estados producen una molécula que sería responsable o que desencadenaría una reacción inflamatoria de las arterias que promueve la acumulación de placas de grasas. Lo hemos visto en el país, pero es una revolución en la medicina este descubrimiento, se va a publicar en los próximos días, y digo que es una revolución porque de pronto al detectar esta molécula y este comportamiento, pues puede haber posibilidades terapéuticas muy importantes para batallar contra esto. Y se ha hecho público, lo publica la revista Nature, y hay muchas esperanzas a que esto pueda significar también cambios importantes en los tratamientos para estas patologías. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, sí, mantén la esperanza, no estás sola. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba, no dejemos la esperanza. Por mirar con un poquito de optimismo las cosas, ¿sabes? Que está muy bien. Bueno, luego tenemos algunas noticias que yo he recopilado. Está el Vaticano muy preocupado. El Vaticano resulta que últimamente ha hecho un llamamiento, un nuevo documento que han publicado en defensa de la monogamia. Con valentía. Que a mí esto de ver a los sacerdotes que no Hablado pueden... del poliamor. Sí, ahora vamos. Pero que me hace mucha gracia ver a los sacerdotes que no pueden tener pareja y hacen una llamada a la monogamia. Y además una crítica al poliamor. Resulta que el Vaticano ha detectado que las diferentes congregaciones han detectado un exponencial crecimiento del poliamor, un auge extraordinario, que yo me pregunto, ¿y dónde está eso? Porque que además yo lo retuiteé el otro día y una oyente de La Cafetera muy simpática, muy divertida, me dijo, pero vamos a ver, Berlín, ¿tú acaso es que eres partidario del poliamor? Digo, pero ¿tú cuántas veces has escuchado el programa? ¿A ti qué te pasa? O sea, digo, pero es que acabas de suspender el examen de... Digo, bueno, cafetero. El examen cafetero. En realidad le decía, digo, bueno, yo en este momento estoy más preocupado en reparar las heridas del desamor que en cualquier otra mirada sobre el postamor y sobre el poliamor y sobre todas estas cosas. Pero yo creo que mis declaraciones públicas son lo suficientemente elocuentes en esta materia como para que sea fácil seguirme la pista. Quiero decir, muy partidario del poliamor, me parece muy bien, y lo que pasa es que no es nada fácil, como tener pareja, básicamente, que tampoco es nada fácil. Pero ya, si encima tienes que buscar más, pues ya me dirás. Y ahora encima tienes que enfrentarte al Vaticano, ¿no? Y ahora encima al Vaticano. Nuevo documento en defensa de la monogamia aprobado por el Papa, dicen en la CNN, o sea, flipáis. Redactado en un contexto en el que diversas formas públicas de uniones no monógamas, a veces llamadas poliamor, están diciendo desde el Vaticano, crecen en Occidente. Luego resulta que hay diferentes obispos católicos que también están preocupados en África por esto. Diferentes obispos católicos de África, porque crece la poligamia. Y dicen que es un desafío pastoral para las iglesias y que tienen que debatirlo en las asambleas vaticanas. Así que aquí, claro, estamos hablando de poliamor, porque no hablan exactamente de poligamia, porque poligamia hace referencia a una pareja entre un hombre y varias mujeres. El poliamor implica que varias personas mantienen relaciones románticas consensuadas al mismo tiempo. Es una cosa como más abierta. Y entonces todo el mundo contestaba esta noticia de la CNN, ahí a lo bestia, ¡hala, viva el poliamor! O sea, la verdad es que yo la he redifundido mucho por tocar las narices. Amaros los unos a los otros, decía la Iglesia Católica. Dice, pues es mucho más rico. Dios, patria y familia, ¿no? Pues ya está. Sí, ahí hay una laguna en el argumento, ¿eh? Dice, y Clarita decía en los comentarios, porque también hay ofendiditos, decía, ¿cómo que poliamor si ya existe una palabra? Se llama promiscuidad. Promiscuidad, ¿sabes? Pero es muy gracioso. Pero no es lo mismo. Hablemos con propiedad. La promiscuidad no es lo mismo que el poliamor. La promiscuidad suele ser clandestina. Suele. Aunque se puede ser promiscuo públicamente, ¿no? Sois todos unos lascivos. Bueno. Cada vez que hablamos de estos temas la gente se pone súper en la lascivia. El mismo Vaticano que no permite a sus miembros tener pareja defiende la exclusividad en la pareja. Es como una incoherencia alucinante, ¿sabes? Lo gracioso es que la nota doctrinal se titula Una sola carne, alabanza de la monogamia. Entonces... Bueno, una sola carne o un solo pescado, depende. Lanzarote. Buenos días, mundo. A mí me encantan estas noticias porque
primero cuestionan el modelo tradicional de la familia, el modelo convencional. Y no está mal, no le viene mal, porque hay mucho vigilante del visillo. Y además la sociedad tiene que hacer este ejercicio también. Y la propia izquierda, que yo me acuerdo cuando contaba aquí mis aventuras poliamorosas, que algunas de las críticas llegaban desde oyentes muy de izquierdas. Y que se les hinchaba la vena, que es como poner en cuestión los valores. En la izquierda todavía hay mucha gente muy chapada a la antigua, es verdad, que sigue siendo una revolución pendiente. Sí. Pero también te digo una cosa, que ocurre una cosa con esto del poliamor, que hay muchos prejuicios. Fíjate, sobre eso yo recuerdo cuando contaba estas historias, ya ha pasado suficiente tiempo. Yo tuve una relación triangular de 3 personas. Yo creo que ya lo he contado suficiente por activa y por pasiva aquí en el programa. Pero una cosa que me llamaba mucho la atención, extraordinariamente, es que las críticas muchas veces venían porque la gente lo ubicaba en el lugar equivocado. O sea, la gente se preocupaba más, pero entonces las escenas de cama, que era lo menos interesante de todo. Porque eso es una cosa para la que no estamos preparados, eso es una competición deportiva, eso emocionalmente es un estrés increíble, eso es otro rollo. Lo realmente interesante era una tribu cocinando, charlando a los pies de una chimenea, conversando a la hora de la cena, saliendo a pasear, viajando. Uno está recogiendo las maletas, la otra persona está alquilando el coche, otra persona está cerrando el apartamento. Es más interesante todo lo demás, pero sin embargo nos perdemos en los prejuicios un poco de la parte que no intuimos. Y luego a mí me llama mucho la atención, por parejas que he visto también que viven en esta realidad, o por triejas o por grupos así que viven en relaciones poliamorosas, que la gente no termina de comprender el concepto. O sea, decir, no, es que somos una familia. No, vente con tu pareja. No, es que no tengo una pareja, tengo 2 parejas. O sea, y le puedes preguntar qué tal está, no es un mueble, no es una invitada o un invitado a la fiesta. Es una persona, es un ser humano. Entonces, y es pareja, o sea, forma parte del núcleo familiar, ¿no? Y esto la gente no lo entiende. Pues el Vaticano tampoco. Dice, pues sí, que se lo digan a David y a Salomón, decía Vero. Dios es amor, ¿no? Pues ya está, dentro de unos años ya os parecerá mejor, decían también entre los comentarios. Pero sí, ¿cómo son las cosas? Por ti. Me hace mucha gracia a mí todas estas cosas costumbristas y hay que abrir la mente, hay que abrir la mente. Y luego teníamos más noticias también, hemos visto algunas cosas. Bueno, alguna cosa más. Esta también es fascinante. Un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge, que no se lo han inventado en la revista Racha, Un nuevo estudio dice que la adolescencia dura hasta los 32 años. Flípate. Lo ha dicho Cambridge, el cerebro pasa por 5 fases distintas en la vida, con puntos de inflexión clave a los 9 años, a los 32, a los 66 y a los 83 años. Lo dice un grupo de científicos. Han elaborado un estudio en el que han participado 4.000 personas de hasta 90 años, y entonces dice que el cerebro permanece en la fase adolescente hasta principios de los 30, cuando alcanzamos nuestro máximo potencial. Flípate. Lo llamativo es eso, ¿no? El estudio habla un poco de las 5 fases por las que pasa el cerebro a lo largo de la vida, ¿no? Y esa era algo, que se podía intuir, ¿no? Evidentemente la de la infancia, luego la de la adolescencia, que lo que hace este estudio es extenderla mucho más allá del umbral de los 20 y pocos años, que era hasta ahora el que se consideraba. Dice que puede durar hasta los 32 años y que luego hay la etapa más larga, que es como entre los 32 y los 66, que es cuando se podría ser, la edad adulta del cerebro, y a partir de los 83 años, entre los 63 y los 83 años empieza el declive, y luego a partir de los 83 años ya es la última fase. Lo que me llama la atención es que todo el mundo se ha quedado con el titular de la adolescencia, ¿no? Todos los estudios, es verdad que la adolescencia genera ese interés y el hecho de pensar que se puede alargar hasta los 32 años. Es verdad que habla del funcionamiento del cerebro, no digamos de la maduración del cerebro, no tiene que ver con el comportamiento adolescente que preocupa a muchos padres de adolescentes, pero sí es llamativo eso, que lo lleve más allá, ¿no? Estará todo relacionado. Claro, definitivamente el cerebro no se ha terminado de
de formar, o al menos está en esa fase, todavía no ha entrado en la fase adulta, entre comillas, que podríamos decir que es a partir de esa edad, a los 32 años. Conozco yo mucha gente que se quejaban mucho antes de los hombres, pero he conocido yo mujeres en la treintena también que están en plena adolescencia. Pero de los hombres siempre se ha dicho, como es Lo bueno es que ya tienen el estudio de Cambridge para Claro. sentirse mejor o menos mal. Pero el rollo Peter Pan, es que no quieres madurar, es que no quieres ser adulto. Esto se le dice siempre a los hombres. Dice, bueno, es que de los 30 a los 60 estoy en el proceso y hasta los 30, si me lo dices a los 28, estoy en el rollo Peter Pan. Pero no quieren madurar, no quieren asentar la cabeza según los cánones establecidos. Bueno, el caso es que esto era un titular, ahora nos pareció mucho más preocupante, otro que hemos encontrado también, ha sido publicado en estos días. Resulta que 4 de cada 10 jóvenes ha reconocido que antes de los 18 años ha visto vídeos sobre cómo ganar dinero en plataformas digitales vendiendo contenido sexual. Y atentos al dato. Mucha atención, porque yo creo que lo grave está en lo siguiente. 1 de cada 3 menores ve normal ganar dinero vendiendo contenido sexual. 1 de cada 3 jóvenes. Dice que han visto a influencers promoviendo o hablando favorablemente sobre OnlyFans o sobre plataformas similares, y el 30% de los jóvenes creen que es que quienes hacen esto ganan mucho dinero y lo ven como un valor. Y bueno, y luego hay un 2,5% que afirma haber recibido algún tipo de compensación o de regalo a cambio de material erótico o sexual en el que aparecían ellos mismos siendo menores de edad. Es un informe, La trampa de la autoexposición, publicado por Save the Children, que analiza las dinámicas de explotación sexual en el entorno digital y las plataformas que lo facilitan, pero los datos son alucinantes, son muy preocupantes. Fijaos que esta semana se entregaban los premios Ondas y la propia Leticia Dolera alertaba sobre los cambios que está introduciendo la tecnología en nuestro mundo hasta circunstancias, hasta puntos como este. Porque el arte y la comunicación se ponen al servicio de la vida. Las historias nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos, qué tipo de sociedad queremos construir. Nos recuerdan que la vida es una búsqueda y que no estamos solos en ella. Pero las grandes historias requieren de tiempo, de atención, no caben en un clip de 15 segundos. Documentándome para Pubertad, aluciné directamente con la crisis de atención en la que estamos, todos y todas, pero sobre todo nuestros adolescentes. Estamos tolerando que las grandes tecnológicas y sus aplicaciones adictivas secuestren su capacidad de reflexión, de pensamiento y de generar una narrativa interior que les conecte con ellos mismos, con quiénes son, qué sienten, qué les pasa, qué les angustia, qué les hace felices. Por eso me pone muy contenta cuando gente me para por la calle, me manda mensajes y me dice que están viendo Pubertad en casa, en familia, con sus hijos, hijas, sobrinos, que están después de cada capítulo parándose a hablar, sentándose en el sofá, a charlar con ellos, a preguntarles cómo están, qué les pasa, a hablar de sexualidad, de consentimiento, de amistad, del miedo a no encajar. Eso para mí es poner el arte al servicio de la vida. Bueno, el caso es que es verdad todas estas alertas, advertencias, pero qué cifra y qué escalofriante, ¿no, Pai? Sí, a mí me gustaría conocer un poquito más en detalle ese estudio, esa cifra, porque la verdad es que es, tremenda, ¿no? Que 1 de cada 3, me cuesta trabajo entenderlo, creerlo incluso, porque me parece mucha gente que habría a lo mejor que definir qué consideran ellos por contenido sexual y qué si consideran pues estar en OnlyFans o hablar o no lo sé, pero realmente es inquietante y probablemente tenga que ver con esto mismo que decía Leticia Dolera, ¿no? Con la exposición, desde luego, a contenidos sobre sexo y sobre una serie de cosas muy pronto, sin demasiados filtros y sin demasiado control, que altera un poquito la percepción de las cosas, ¿no? Quizá habría que hacer una reflexión. Es verdad que la serie, yo la he visto, me ha gustado mucho la serie además, la de Pubertad, la he terminado y la he visto con uno de mis hijos adolescentes, que también le ha gustado mucho, y sí que es verdad que revela una serie de comportamientos y de consumos y de hábitos en concreto en chavales bastante pequeños. En la serie tienen 13 años, 13 o 14, que realmente estaría bien una reflexión, o estaría bien que alguien les diera un contrapunto, porque es muy fácil, dejarte guiar o dejarte realmente envenenar un poquito la mente o condicionada la mente con estos mensajes si no tienes un contrapunto adecuado, ¿no?
Bueno, el estudio es una encuesta realizada por Save the Children, más de 1.000 adolescentes, más de 1.000 jóvenes, y en realidad todo se concentra en torno a la trampa del dinero fácil y al marketing de género, decían desde Save the Children, porque el 71% de los jóvenes encuestados no identificaban la venta de contenido sexual en Internet como una forma de explotación. Y en el caso de los chicos, la cifra supera el 75%. Hay una ausencia total de conciencia sobre la violencia, la desigualdad de género, todo lo que subyace en estas prácticas. Y luego cómo las propias plataformas y las redes sociales pues tienen ese papel tan determinante en normalizar estas cuestiones, ¿no? Es un estudio muy interesante. Si lo queréis buscar en la red, lo podéis buscar porque el nombre es La trampa de la autoexposición. La trampa de la autoexposición, y está publicado íntegramente el informe completo en la web, en la página de Save the Children. Podéis ver algunos de los datos que pueden servir como elemento pedagógico también en casa para explicar los peligros, pues si tenéis hijos adolescentes, hijas adolescentes, para explicar los peligros de esta exposición y esta normalización. Y contrarrestar un poco esos mensajes que también llegan sobre lo fácil que es ganar dinero y lo casi parece pues eso, que estás perdiendo el tiempo y que es muy fácil ganar dinero a través de las redes con este tipo de cosas, ¿no? Esa idea de la monetización sencilla y de manera y un poco fuera de los cánones habituales, que en algunos casos algunos parecen considerar que es un valor en sí mismo, pues que también conlleva estos peligros. Porque nunca estarás. Oye, no quiero que nos vayamos, Pilar, sin introducir otra noticia que es verdad que nos tuvo un tiempo atrapados, pero van desapareciendo de la actualidad. En Gaza, esta polémica ONG israelí que controlaba la entrada de ayuda humanitaria, que presumían de que gestionaban con mucha seguridad las entregas, y vimos que en los repartos morían decenas de personas, creo que más de casi 3.000 personas, 2.600 palestinos, y luego la ayuda que proporcionaban era mínima. Al final, después de la polémica y después de cómo se han colocado los focos, esta polémica ONG israelí ha tenido que retirarse, ¿no? Ha anunciado desde luego que cerraba, que dejaba de repartir ayuda en Gaza. La verdad es que todo lo que rodea se llamaba Fundación Humanitaria de Gaza, en inglés el Gaza Humanitarian Foundation, y realmente ya nació en medio de cierta opacidad. No parecía desde luego una ONG, había algunos donantes privados, estaba controlada por el ejército israelí, había también participación de Estados Unidos, y se supone que fue una alternativa a los repartos que hacía UNRWA, la entrega de ayuda humanitaria que se realizaba a través de Naciones Unidas, y coincidió con toda esa etapa en la que realmente se utilizó el hambre como arma de guerra en Gaza, ¿no? Y se dejó a la población gazatí en una situación de privación bastante escandalosa. Y esta ONG aseguraba, o esta fundación aseguraba, que ellos se encargaban, porque cuestionaron y han seguido cuestionando las actividades de UNRWA y a toda la Agencia de Naciones Unidas, pues vinculándola con Hamas y cuestionando un poquito su labor, pero de fondo estaba claro que lo que se buscaba también era controlar, digamos, la entrega de ayuda humanitaria para, digamos, utilizarla un poquito como arma de presión contra la población. Y en estos repartos que hacía esta ONG llegaron a morir, están, documentadas 2.615 muertes, ¿no? en estos repartos, muchas veces a disparos del propio ejército israelí en situaciones que nunca fueron aclaradas, y que además ahora probablemente con la salida y la retirada de esta ONG de Gaza tampoco se llegue a ningún tipo de investigación ni a evidenciar qué sucedía y qué tipo de... Porque en algunos casos incluso se llegó a insinuar que podían estar utilizando estos repartos de comida como una especie de cebo para atraer a palestinos y desde ahí disparar a muchos de ellos. Así que había muchísima controversia. Y luego lo llamativo es que han terminado resaltando su ayuda humanitaria y presumían de la cantidad de raciones que habían entregado, ¿no? Y de cómo gracias a ellos una media de 19 camiones de ayuda humanitaria cada día llegaba a la población gazatí. Y lo llamativo es que presumen de eso cuando UNRWA y Naciones Unidas había calculado que hacían falta 600 camiones diarios de ayuda humanitaria para realmente satisfacer las necesidades básicas de la población de Gaza.
Ay, bueno, pues esta es la actualidad en estos días, que quedaba fuera de la agenda mainstream y que nosotros recuperamos algunas noticias o más anecdóticas, aunque yo no les llamaría así, porque parece que son muy así costumbristas, pero en realidad hablan de la sociedad, de la cultura política, de la familia, de cosas que pueden ser observadas desde otras ópticas y igualmente pues hay noticias de corte político que nos retratan también desigualdades, injusticias, que quedan fuera de las portadas de los periódicos y que merecen tener su lugar destacado. Y los viernes, aquí en La Cafetera, yo me siento muy contento, te lo digo, Pai, os lo digo a vosotros, queridos amigos oyentes cafeteros, querida comunidad cafetera, me siento muy, muy, muy contento con esta distribución informativa de los viernes porque estoy muy orgulloso de que podamos dedicar un buen rato a hablar, pero además de manera sosegada, como hacemos en el programa, a estos temas. Así que os agradezco muchísimo la compañía, os agradezco la paciencia y os agradezco la participación, porque ya sabéis que muchas de estas noticias las habéis enviado vosotros a lo largo de la semana, o bien utilizando los hashtags del programa, o bien utilizando el WhatsApp, los grupos de WhatsApp, o directamente en el teléfono de La Cafetera. Así que gracias a todos. Pai, pasa un buen fin de semana. Igualmente a toda la Resistencia. Un abrazo. Venga, pasadlo bien y portaos muy mal. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eras La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. Juntos podemos hacer que este hilo de Ariadna no se rompa y se estire hasta el infinito. Comparte con nosotros el camino. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas